Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Elígete a ti mismo. Hoy tenemos un episodio que la verdad que me gusta mucho. Como os comenté en el episodio justo anterior, no sé cuántas veces voy a repetir episodio, pero bueno, como os comenté en el episodio anterior, el podcast iba a cambiar un poco, íbamos a salirnos de tanto marketing y de tanto negocio para explorar pues otros temas que la verdad me interesan bastante. Y este es uno de ellos. Bueno, ya el anterior fue sobre Bitcoin y este en concreto vamos a hablar con Pepe García sobre estoicismo. El estoicismo es una filosofía de vida que parte del año 300 antes de Cristo y que desde el primer momento en el que llegué a ella o me topé con ella, creo que fue gracias a Tim Ferriss o a Ryan Holiday también, el... me cautivó, me conquistó. La leí y es de esas cosas que dices, joder, esto conecta conmigo perfectamente. Así que hoy lo que os he hecho es traeros a un experto en estoicismo que se llama Pepe García y tiene el podcast El Estoico, que os recomiendo encarecidamente. Así que, sin más preámbulos, os dejo con la entrevista. Hola Pepe, muchísimas gracias por aceptar venirte a charlar a Elígete a ti mismo y oye, y bienvenido al podcast. Hola Ricardo, nada, muchísimas gracias a ti por querer entrevistarme y joder, he visto a invitados que has traído y la verdad es que me da un poco de vértigo, ¿no? Hay gente muy top aquí en tu podcast. Si te digo la verdad, yo entrevisto a la gente no por lo que haya conseguido, sino por lo que creo que realmente va a aportar tanto a mí de manera súper egoísta Claro. como a la audiencia. Y en concreto, hoy que queremos hablar de estoicismo, yo que soy fan de tu podcast, creo que, bueno, no podía tener un mejor representante. Pues muchísimas gracias. La verdad es que el otro día justo hablaba también con Alex Hidalgo que es increíble, ¿no? El podcasting te da la oportunidad de charlar tú solo durante una hora, hora y pico con gente con la que de otras formas no hablarías o no hablarías porque no le vas a mandar un mail, oye, ¿qué te parece esto? Pero el podcast es verdad que te da la oportunidad de conocer gente muy guay y pues para mí es un tremendo honor que me digas eso. Pues súper guay. Oye, vamos a empezar por el Venga. principio, ¿no? ¿Quién es el estoico, ¿no? ¿Quién es Pepe García y por qué conecta con el estoicismo? Bueno, pues una pregunta un poco complicada, ¿no? El estoico no soy yo, o sea, el estoico es un ideal, ¿no? Contra el que los estoicos se medían para ver si estaban precisamente evolucionando como estoicos, ¿no? Entonces, mucha gente me dice que soy Pepe García el estoico, pero yo no soy el estoico, sino que soy alguien que simplemente intenta tratar de aplicar esta filosofía práctica de vida en mi día a día. Y bueno, por decirlo un poco estructurado, yo soy una persona que se dedica al marketing digital para aplicaciones móviles de forma profesional. Me dedico no sé si has oído hablar del ASO, que es como el SEO, pero para aplicaciones móviles, por así decirlo. Y yo Sí. me dedico a eso de forma profesional. Y luego, de forma un poco más, por llamarla, ociosa o de forma más divertida, ¿no? Por así decirlo, me dedico Mm. a crear contenido para mi blog, que es El Estoico, y a grabar podcasts, a hacer entrevistas a gente que me interesa muchísimo entrevistar. Y ahora mismo me identifico, y digo ahora mismo porque al final, a lo largo de la vida, parece que nos identificamos un poco con lo que hacemos, ¿no? Y ahora mismo me identifico con eso. Dentro de un tiempo no lo sé, pero ahora mismo ese es Pepe García. ¿Y cómo llegaste al estoicismo? Pues al estoicismo llegué, muchas veces lo pienso, ¿no? Y al principio pensaba que fue por curiosidad, que también, pero yo creo que el algoritmo de YouTube tuvo mucha culpa. Porque, porque yo me acuerdo que estaba viendo vídeos de Tim Ferriss, lo conocí, bueno, pues lo típico, como todo el mundo, ¿no? Por la semana laboral de 4 horas. Y al final, pues el algoritmo de YouTube, tú sabes que te va recomendando vídeos y vi uno que ponía que era el estoicismo, el sistema, o ponía algo así como el sistema operativo para vivir tu vida mejor o algo así. Y claro, con ese título tan llamativo, pues hice clic y ahí vi la primera vez que oí hablar de estoicismo fue a través de Tim Ferriss en ese vídeo.
en el que lo explicaba, pues, bueno, pues efectivamente eso, ¿no? Un sistema operativo para vivir mejor, para gestionar mejor tus emociones, que lo utilizaban directivos de Silicon Valley, ¿no? Así tan bien como lo cuenta Tim Ferriss todo. Y pues me impactó muchísimo. Entonces ya pues empecé a indagar por mi cuenta y vi que había un autor en Estados Unidos que se llamaba Ryan Holiday, que es por así decirlo, hoy en día creo que es la persona más conocida en el mundo del estoicismo, tanto a nivel anglosajón como probablemente ya en la lengua española, que están traduciendo todos sus libros al español. Y ya ahí empecé a leer pues sus libros, su blog, ya eso me fue derivando a autores clásicos, ¿no? Como Marco Aurelio, como Séneca, como Epicteto. Y así fue como conocí el estoicismo y, y siempre digo que eso fue lo que me llevó a conocerlo y lo que me invitó a quedarme fue, pues, evidentemente que es una filosofía que es muy práctica y que para mí tiene toda la lógica del mundo, es algo totalmente racional y no es más allá va más allá para mí del rollo este tan actual, ¿no? Que es no me gusta decirlo, pero el Mr. Wonderful este, ¿no? Que no quiero ponerle a la marca ese nombre, pero es un poquito Sí, lo sí. que para entender el concepto de buen rollo, positivismo, feliz, no sé qué, todo esto. El estoicismo es mucho más práctico en el día a día y mucho más centrado, por así decirlo, eh, de una forma constructiva en lo negativo más que en lo positivo. Entonces, a través de la práctica es lo que me invitaba a quedarme. Es curiosísimo porque con el estoicismo, desde hace varios años, que también lo descubrí yo, el, es una filosofía de vida, ¿no? Le podríamos llamar Sí, así, o totalmente. una... o que una filosofía es, ¿no? Una O que, filosofía de vida, sí. sí, una filosofía de Ujú. vida que bueno, viene desde el año uno, No, o es sea, antes. viene de 301 antes de anterior. Cristo. 301 antes de Pues, Cristo. pues, o sea, fíjate, ¿no? Pero ya, por ejemplo, Séneca, que yo sí creo que Séneca es del año uno, por ahí, ¿no? Ujú. El, estamos hablando de una filosofía que, que lleva, vamos, miles de años y la escuchas, la lees ahora y dices, madre mía, pero si es que esto es para mí. O sea, Totalmente. parece que está escrito para mí. O sea, a mí, yo cuando también conocí el estoicismo a través de Ryan Holiday, y luego yo soy súper fan de Tim Ferriss, ¿no? Yo creo que Ujú. todo el mundo que somos aquí un poco de este rollo somos Sí, muy fan de Tim Ferriss. Y el... Y la verdad que conectó una barbaridad conmigo también. Y es increíble cómo algo que lleva miles y miles de años, un conocimiento que lleva miles y miles de años, hoy en día en el siglo XXI lo leemos y podemos, o sea, yo qué sé, no, hay muy poco, por ejemplo, te digo yo, el cristianismo, por ejemplo, tú no lees el cristianismo, bueno, o yo, que cada uno aquí, ya esto a lo mejor nos metemos en un tema súper profundo, ¿no? sí, no, pero entiendo lo que quieres decir. Pero tú lees la Biblia y tú a día de hoy le sacas sus lagunas, ¿no? Dice, bueno, vale, habrá quien crea más, quien crea menos, pero bueno, hay cosas que dices, esto no lo sé yo. Pero tú lees, tío, Séneca Sí, y dices, joder, pero si es que esto es menudo erudito en el año uno cuando escribió esto, porque esto es tal cual para mi día a día de hoy, ¿eh? sí, sí, no, no, o sea, es una pasada. A mí lo que me flipa, tío, es que hoy en día tenemos avances, ¿no? En psicología, neurociencia, neuroplasticidad. O sea, tú ahora mismo te puedes coger un libro y a base de estudios, de estudios científicos, de pruebas que han hecho a lo mejor hay 1000 personas a lo largo de 30 años, pues vas demostrando de alguna forma científicamente que, que las cosas son así, pues esto es así porque pasa esto, entonces el individuo hace esto. Pero esa gente, estamos hablando de hace 2000 y pico años, lo basaban todo en la observación pura y dura. No tenían ni neurotransmisores que te los ponen en la cabeza y miran qué partes del cerebro se activan cuando haces esto, o cuando meditas, o cuando estás disfrutando. Es gente que dice, vale, mmm, yo voy a probar a hacer esto. Me imagino que lo harían así, ¿eh? Pero yo voy a probar a hacer esto y a ver cómo me siento, a ver qué experimento. Voy a pensar sobre la muerte, a ver qué pasa. No sé, me parece que es una pasada porque no tenían una guía, por así decirlo, sino que hay Sí, gente que ha ido descubriendo todo esto a partir de la mera observación y puesta en práctica de lo que ellos pensaban. Entonces, es una pasada, la verdad. Y lo que tú dices, que al final tú estás leyendo a Séneca, y yo siempre digo esto, ¿no? Que tú coges las cartas morales
y las abras por donde las abras al azar, tío, tienes una página que dices, adiós, o sea, qué bueno esto que está diciendo aquí el tío, y son, no sé, 500 páginas, ¿sabes? Pero en todas ellas tienes esas perlas de sabiduría que son, yo creo que imperecederas y que, como bien dices, ¿no? Yo creo que al final los seres humanos seguimos siendo más o menos iguales en nuestra base, ¿no? En nuestros miedos, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, somos más o menos los mismos que hace 2300 años, solo que antes anhelaban una cosa y ahora anhelamos otra. Entonces yo creo que por eso hoy en día tú, lo que bien dices, ¿no? Coges a Séneca, lo lees y dices, pero si esto es lo que me está pasando a mí ahora mismo. Absolutamente. Oye, ¿y qué te llevó a crear tu podcast? Puf, pues eso sí que fue la curiosidad, ¿no? Eso no fue el algoritmo de YouTube. Eso fue un poco el deseo o la inquietud de explorar un poco lo que era este mundo del podcasting, que tantos años llevo escuchando, y un poco el deseo también de querer mejorar un poco mis habilidades de comunicación, de conversación, de aterrizar ideas, de organizar ideas. Un poco mencionando a Séneca cuando dice que cuando uno enseña, dos aprenden. Eh, un poco toda esa conjunción de ideas, ¿no? El querer mejorar la comunicación, el querer mejorar cómo sintetizo, el querer mejorar cómo converso, cómo escucho, cómo soy capaz de hilar conversaciones. Es un poco el querer coger habilidades haciendo algo o profundizando en algo que me interesa muchísimo, como es el estoicismo, ¿no? Al final yo me acuerdo que leía y leía y leía, pero es lo que pasa cuando lo lees y no lo aplicas, o cuando lo lees y no lo explicas, que no eres capaz de absorberlo en su totalidad, sino que te vas quedando con ideas sueltas, pero que al final a lo mejor no sabes relacionarlas entre sí. Entonces el podcast me está ayudando mucho a saber explicar las cosas mejor, a hablar más despacio, a entender mejor el estoicismo y bueno, ahora cuando ya he empezado con las entrevistas, pues a ser capaz de plantear conversaciones, de conocer a gente muy guay. Pues al final es que yo creo que empiezas con un objetivo y creo que se va transformando en muchos otros cuando vas creciendo, ¿no? Seguramente a ti te haya pasado lo mismo. Empezarías el podcast con una idea y cuando ves que va derivando en una cosa u otra, pues al final eh, tienes muchas más ideas o más objetivos o más... No sé si te pasa lo mismo a ti. Sí, efectivamente, pero has dicho una cosa que, fíjate, o sea, que yo me he dado cuenta hace relativamente poco, hace, pues, ponte a lo mejor 2 años o algo así. Yo llevo bastante tiempo, pues, que doy charlas, soy profesor, pues, en diferentes escuelas de negocio, tengo mi Qué propia guay. escuela. Entonces, yo me daba cuenta que yo disfrutaba un montón trasladando Hmm. o divulgando el poco o mucho conocimiento que yo pueda tener. Y un día me lo planteé y dije, ¿por qué me gusta a mí esto tanto si yo no quiero ser profesor? O sea, lo que pasa es que lo disfruto mucho, pero yo no quiero que sea mi trabajo. Yo soy feliz en mi trabajo y haciendo lo que yo hago, pero yo no quiero ser profesor. ¿Por qué disfruto tanto haciéndolo? Me lo planteé y creo que una de las cosas, aparte, bueno, pues de que te guste ponerte de pie y poder ayudar a la gente, es que tú sales mejor de un podcast o tú sales mejor de una buena conversación o tú sales mejor dando una buena clase, porque al escucharte lo que tú dices, realmente es como que vas asentando lo que tú sabes y le das un orden y una estructura y al final te hace, pues lo que tú has dicho, hacer de una manera un poco más práctica lo que ya has leído. Ujú. Sí, sí, totalmente. Y también me gusta mucho una cosa que has dicho, que es que porque yo creo que estamos un poco muy acostumbrados, y es un término muy manido este de la pasión, ¿no? Mm. El hecho de que tienes que tener una pasión, que hagas lo que te apasiona, pero muchas veces yo creo que las pasiones las encuentras por casualidad o Haciendo. exactamente haciendo, y hay cosas que, pues como todo en la vida, ¿no? Que hay cosas que cuando las haces no te gustan y ves que no las quieres hacer, pero hay otras cosas que cuando las haces, pues te lo pasas muy bien, disfrutas, y entonces yo creo que las pasiones se descubren un poco así, ¿no? Y justo os has dicho tú, ¿no? Que dijiste, ¿por qué me gusta a mí tanto esto? Cuando empiezas a hacerlo, te das cuenta de que te lo pasas pipa y que quieres seguir haciendo eso. Entonces yo me he dado cuenta que grabando podcast me lo paso súper bien, y entrevistando a gente y viniendo a entrevistas como esta me lo paso pipa también, porque tú hablas, vas poniendo coherencia a tus pensamientos, vas poniendo un poco ideas, y al final pues ayudas a la gente a que ellos también lo hagan. Entonces es muy chulo, tío.
Sí, totalmente de acuerdo. Oye, bueno, que llevamos 13 minutos de podcast y todavía no hemos dicho qué es el estoicismo, para alguien que nos esté escuchando y no sepa qué es. Vale, pues el estoicismo, por poner una definición un poco coherente, es una filosofía, es filosofía de vida y es práctica. Eso quiere decir que como filosofía tiene sus fundamentos teóricos, de vida significa que la puedes aplicar, es una forma de vivir, es una forma de decidir cómo vivir en base a una serie de preceptos, y una filosofía práctica porque evidentemente la puedes poner en práctica en cualquier momento de tu vida. Entonces, en ese sentido, es una filosofía de vida práctica y, como dice Tim Ferriss, es un sistema operativo, y me gusta mucho esa definición que da porque es una forma de actuar. Entonces, el estoicismo es una filosofía de vida práctica que se basa fundamentalmente en actuar con virtud y actuar de acuerdo a la naturaleza. ¿Qué significa actuar con virtud? Actuar con virtud significa actuar bien, actuar con excelencia, actuar lo mejor que puedas en cada momento, intentando ser la mejor persona posible que puedas en cada momento. ¿Vale? Eso es actuar con virtud. Actuar de acuerdo a la naturaleza significa que yo al principio creía que esto era irte al campo o a la montaña, a pasear, a meditar, porque claro, lo de la naturaleza, y como está tan de moda también esta hora de volver a los sitios rurales, eh, pensaba que era algo así, pero no tiene nada que ver. Actuar de acuerdo con la naturaleza significa que, que los seres humanos compartimos con los animales muchas cosas, entre ellas los instintos, la necesidad de comer, necesidad de beber, necesidad de tener relaciones sexuales, necesidad de atacar, defender, pero nos diferencia algo de ellos fundamentalmente y es nuestro raciocinio, nuestra capacidad de razonar, de pensar, de llegar a conclusiones lógicas. Y actuar de acuerdo con nuestra naturaleza es eso, actuar de forma racional, actuar de forma social, relacionarnos con otros seres humanos, somos seres sociales. Entonces, por ir desmigando o ir uniendo, mejor dicho, todo lo que estamos diciendo, es una filosofía de vida práctica que se basa en actuar con virtud y de acuerdo a la naturaleza. ¿Y todo eso para qué? Para alcanzar la ataraxia y la eudaimonia, que son palabras griegas muy raras. Ataraxia significa tranquilidad mental o paz mental, y eso está relacionado con la conciencia, ¿no? Cuando tú actúas bien, actúas como sabes, como sabes que deberías haber actuado, entonces eso te lleva a tener una conciencia, una paz, una tranquilidad mental, porque has actuado en base al tipo de persona que tú eres o que tú quieres ser, mejor dicho. Eso es la ataraxia. Y luego la eudaimonia es la felicidad que va ligada a esa ataraxia, ¿no? Es el saberte pleno, el saber que has actuado. O sea, es como una consecuencia de la ataraxia, por así decirlo, ¿no? Cuando tú actúas bien, te queda una tranquilidad mental y un sosiego, por así decirlo, una felicidad de saber que has hecho bien las cosas, ¿no? Seguro que a ti te pasa La, parecido en el... la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Sí, De sí, decir, oye, yo he hecho todo lo que he podido y he llegado hasta aquí y estoy contento porque he dado todo lo que tenía, ¿no? exactamente, exactamente. Eso es un poco el estoicismo, esto que parece que es una cosa muy rara y muy abstracta. Es lo que se predica mucho hoy en día también de alguna forma en las escuelas de negocio, ¿no? El actuar con excelencia, la excelencia que tanto Mm. oímos hoy en día, pues eso es actuar con virtud, ¿no? Actuar de la mejor forma que tú sepas en cada momento y muy importante, dentro de lo que dependa de ti, ¿no? Eso es una de las cosas más, o sea, dominando esta habilidad de la dicotomía del control que se conoce, ya tienes controlado mucho del estoicismo, que es el saber diferenciar lo que depende de ti de lo que no depende de ti y actuar en consecuencia. Entonces, actuar con excelencia o con virtud depende de ti, es una de las cosas que dependen de ti. Entonces, es una actitud que debemos elegir y es una forma de practicar el estoicismo, ¿no? Actuar con virtud o con excelencia. Pero Pepe, ¿no te pasa que cuando estás leyendo a Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, da igual, lo ves, lo lees y dices, joder, pero sí, claro, sí es esto? Y lo difícil que es luego cuando estamos en nuestro día a día acordarte de esa lectura y decir, no, no, es que, vamos a ver, decían esto porque tenían razón, porque yo creo, porque yo soy así, porque esto es verdad, pero joder, lo que me está costando no reaccionar ante esto, ¿no? Sí, 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 claro, sí, ese es el reto, ¿no? El poner las cosas en práctica. De hecho, no sé si Epicteto, creo que es Epicteto, si uno de en sus discursos o disertaciones dice algo así como, perdón, dice algo así como
mm, si yo te pregunto por la fuerza o por tu entrenamiento, no me enseñes las pesas, enséñame los hombros. O sea, enséñame ¿Qué has cómo lo estás hecho? poniendo en práctica, exactamente. A mí me da Claro. igual que me digas, ¿qué tal entrenamiento? Y dices, pues mira, las pesas de 20 kilos. Y tú me dices, ya, pero ¿las sabes levantar o no las sabes levantar? Esto es lo Total, mismo, total. ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Que dices, claro, si es que es esto. Está muy bien leer, está muy bien saberse un montón de frases y de cosas y decirle a la gente, mira, esto es lo que decía Epicteto. Pero el reto es ponerlo en práctica cuando viene la ocasión, ¿no? Cuando te están sacando de quicio, cuando estás a lo mejor escuchando las noticias o el coronavirus o los políticos que engañan, que mienten y dices, madre mía, no sé qué. No, entonces tienes que saber parar y decir, bueno, esto no depende de mí, esto no puedo cambiarlo yo. En vez de dejarte ya por la emoción y cagarte en quien haga falta, ese es el reto, ¿no? Ponerlo en práctica Totalmente. y si me dices cómo se hace, pues es que es haciéndolo, es que no Es existen haciéndolo. trucos de, mira, te voy a explicar cómo hacerlo en 10 pasos. No, o sea, mm, hacerlo, tío. Controlarte con moderación o con templanza cuando te ponen delante un plato de cookies. En vez de comerte 10, a lo mejor tienes que comer una o no comer ninguna. O sea, es simplemente hacerlo. No hay ningún hack ni ningún secreto místico de, del estoicismo. Es simplemente ponerlo en práctica. Absolutamente de acuerdo. A mí, cuando conecté por primera vez con el estoicismo, lo que me recordó fue a un montón de libros de desarrollo personal que yo he leído. O sea, me parece como que el estoicismo, salvando muchísimo las distancias, ¿no? O sea, y obviamente desarrollo personal no hablo de la ciencia positiva, de que todo es súper guay, de que si piensas en esto lo va a llegar a ti. O sea, no voy a eso, ¿vale? Pero sí que me recordó mucho a decir, hostia, es que lo que decían en el año 1 o en el 300 antes de Cristo, el, te lo están contando ahora en un libro de desarrollo personal, ¿eh? Y dices, joder, es que es como si el estoicismo fuera la filosofía del desarrollo personal por esencia, ¿no? Claro, al final muchos libros de desarrollo personal son refritos de ideas que ya tienen mucho tiempo. No sé si creo que, a ver, ¿cuál era este? El de los hábitos de la gente altamente efectiva o algo así. Uno de ellos es que Los 7 hábitos ese, de ¿no? la gente altamente efectiva, sí. Uno de ellos, si no recuerdo mal, es que te centres en las cosas que puedas controlar y que dejes de lado las que no. Y esto lo decía Epicteto hace 2000 años. O sea, esto no es Claro, del año 80 o 70, no sé cuándo es ese libro. O sea, eso es ya ideas muy antiguas. Entonces, por eso digo que me flipa tanto que esta gente, en base a la pura reflexión y observación de todo lo que hacían, de cómo se sentían con todo lo que hacían, pues llegue a esas conclusiones, ¿no? O sea, por eso yo creo que como bien dices, muchas veces el desarrollo personal yo creo que se ha ido demasiado por las ramas del si tú quieres, puedes. Piensa en cosas positivas y tu sí, día sí. se alegrará. La ley de la atracción y todo esto, ¿no? Que no lo critico, ¿eh? Yo entiendo que ayuda a mucha gente y si les ayuda a ser más felices, a vivir mejor, pues me parece perfecto. Pero hay mucha gente a la que no la ayuda. Y yo creo que es muy peligroso decirle a mucha gente, tú puedes conseguir todo lo que quieras. Entonces, en ese sentido, el estoicismo es totalmente otra cosa, es totalmente práctico. ¿Comparten algunas ideas? Sí, pero porque los libros de desarrollo personal las han cogido el estoicismo, porque son ideas de hace 2300 años. Pero efectivamente el estoicismo es mucho más que eso y si tú te sientas a leer a Séneca bastante tiempo, te vas a dar cuenta enseguida de que esto tiene un curro de narices y de que esto no es encerrar los ojos y pensar cosas bonitas, esto es bregar, bajar al barro, mancharte, descubrir cosas de ti que no te gustan, aceptarlas, corregirlas en la medida de lo posible y, y darte mucha caña. Esto no es, venga, vámonos al campo a recoger flores, ¿sabes? Totalmente, porque al final es una guerra contra ti mismo. O sea, se trata de, vamos, bajo mi punto de vista, el estoicismo tiene mucho de tu propio control mental, de no dejarte ir por tus emociones y, mm, digamos, actuar en función de tu raciocinio o de lo que tú sabes, ¿no? Así es, así es. Es una conversación con tus emociones, ¿no? Es como dice Episteto, ¿no? Imagínate que cada vez que actúas,
hay alguien mirándote y tienes que rendirle cuentas a esa persona. Entonces las emociones son un poco eso también. Cada vez que hay una emoción, tú tienes que dialogar con ella como si fuera otra persona y decirle, oye, mira, ¿por qué te estás sintiendo así ahora mismo? ¿Por qué apareces? Estas son técnicas que se utilizan en la psicología moderna hoy en día, no son cosas que me estoy inventando yo. Y decirle, vale, a través de una conversación lógica con las emociones sin dejarte arrastrar por ellas, tienes que ser capaz de llegar a una conclusión en la que digas, vale, estoy sintiendo esto, por esto, por esto y por esto, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿La puedo gestionar de alguna forma? ¿Lo puedo entender que yo estoy sintiendo esto porque soy así y esto me ha provocado lo otro? O sea, digo esto porque cada uno evidentemente tiene sus razones, sus motivos y su forma de gestionarlo, pero es como yo lo hago. Yo intento, cuando dejo llevar por la ira o por no sé, por el miedo, por la ansiedad, cuando soy consciente de ello, que ese es el reto, ser consciente de ello, porque cuando tú estás metido en una emoción, no te estás dando cuenta que estás metido en una emoción, simplemente te dejas llevar por esa emoción. Entonces el Mm. reto es darse cuenta primero y segundo es eso, ser capaz de dialogar, ser capaz de actuar de una forma racional con algo que no es racional, sino emocional. Entonces, esa conversación con la emoción, por así decirlo, contigo mismo, porque no conversas con la emoción, conversas contigo mismo teniendo esa emoción, ser capaz de decir, oye, mira, esto no tiene ningún sentido, o estás teniendo miedo por cosas que son absurdas, o estás enviando a gente y es absurdo porque esta gente tú no sabes quién es, lo que le ha costado llegar hasta aquí, o sea, es simplemente como hablar un poco con un niño, ¿no? Intentar explicarle que lo que estás haciendo a lo mejor es una tontería o a lo mejor no, pero tú tienes que ser capaz de llegar a esa conclusión por ti mismo. Totalmente. Oye, ¿se puede ser estoico en 2020? Pues sí, claro que se puede ser estoico en 2020. De hecho, hay mucha gente que lo es. Nos vamos otra vez a Tim Ferriss, a Ryan Holiday y a autores más famosos exclusivos de estoicismo como son Massimo Pigliucci, Donald Robertson en lenguas inglesas, eh, Marcos Vázquez en español, por ejemplo, de Fines Revolucionario, que también tiene un libro que se llama Invicto, que es maravilloso. Entonces, se demuestra que sí se puede ser estoico en el siglo XX. Ahora, creo que es distinto a lo que es ser estoico en el siglo XX a ser estoico en el siglo III antes de Cristo o en el siglo I después de Cristo. Eh, esperemos, ¿no? Esperemos, sí, sí, sí. Ahora no tenemos los mismos, o sea, tenemos miedos y deseos similares en el sentido de que, bueno, pues por ejemplo, a lo mejor antes eh, se podían ofender porque cuando te invitan a un banquete te sientan lejos del emperador y hoy en día te puedes ofender porque le escribes a alguien por Instagram y no te contesta o te pone un comentario negativo Pero es lo mismo. Claro, yo creo que ¿cómo se llama en español? El trigger, ¿no? El impulso este que ocurre en el Mm. cerebro es lo mismo, es la ofensa, ¿no? Entonces, se puede ser estoico en el siglo XXI, ¿por qué? Porque se puede reflexionar sobre la muerte, se puede aprender a querer el destino, a querer lo que te pase, se puede aprender a diferenciar lo que depende de ti de lo que no, y mil cosas más, ¿no? Puedes practicar la autoprivación, puedes practicar la visualización negativa. Todo eso son herramientas estoicas que se pueden aplicar en cualquier momento de tu vida. Entonces sí se puede ser estoico en el siglo XXI perfectamente, pero hay que currárselo muchísimo. Totalmente. Ahí, a ver, antes de pasar a la siguiente cuestión, con lo que acabas de decir, que hay que currárselo muchísimo, pero es que al final es que nos falta, esto es una apreciación mía, pero nos falta mucho trabajo interno con nosotros mismos. O sea, el curro no es con el estoicismo, es con nosotros Sí, mismos. O sea, nos falta trabajarnos mucho a nosotros mismos. sí, sí, sí. De hecho, no sé si has oído un podcast de Joe Rogan a Naval Ravikant, que si no lo has oído te lo recomiendo muy, 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 muy muchísimo. Es muy bueno. Mm. Y en él, Naval Ravikant dice una frase que creo que es de Blaise Pascal, no sé si lo estoy diciendo mal, que dice que la mayoría de los problemas del hombre vienen por no ser capaz de estar consigo mismo solo en una habitación. Sí, he escuchado esa frase de Naval, Hmm. pero, o sea, que no sabía que era de Blas Pascal, pero sí, sí sigo mucho a Naval, me parece Sí, un filósofo del siglo XXI. Y la había escuchado y creo que tiene mucha razón, ¿eh? O sea, no Naval en este caso, no sé que la ha citado, pero que creo que es así. sí, 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 yo también creo que es así. De hecho, em, muchas veces pensamos que dice, bueno, estoy solo en casa, pero que no estás solo en casa, estás con el móvil, estás viendo algo en la tele, estás leyendo. Eso no es estar solo, eso es
eso es otro tipo de estímulos, ¿no? Que a lo mejor cuando estás con gente, pues estás hablando con ellos o interactuando o dando clase o lo que sea. Cuando estás tú solo, estar solo es estar solo, no estar con el móvil ni estar haciendo otras cosas. Entonces, cuando tú te sientas solo contigo mismo, dígase meditar, dígase pensar, reflexionar, lo que sea, ahí surgen un montón de cosas, un montón de ideas, de pensamientos, te das cuenta de un montón de miedos, yo qué sé, cada uno se da cuenta de sus cosas y eso es estar solo, eso es trabajarse, eso es estar solo con tu cabeza. Y de hecho, una entrevista que hice hace poco al maestro Zendo Kuso Villalba, que es un crack, Budista, ¿no? sí, budista, él dice que en el podcast que le hizo a Alex Fidalgo, dice que hay que practicar ayuno de palabras. Y eso es sentarte contigo mismo, estar callado y darte cuenta de que tienes una voz en la cabeza que no se calla. No sé, llámala ego, llámala lo que tú quieras, pero es esa voz la que, como siempre estás haciendo otras cosas, nunca escuchas. Entonces, sentarte tú solo contigo mismo te da pie a escuchar esa voz y a conocerte más, a saber entenderte y cuando pasan ciertas situaciones en la vida, pues si has hecho ese trabajo previo las entiendes mucho mejor y sabes cómo comportarte mucho mejor porque te conoces, no porque Efectivamente. al final yo creo que ir a un coach o un psicólogo tiene que ver con esto en el sentido de que te hacen hablar, ¿no? De que te hacen preguntas y tú vas contestando, entonces te vas dando cuenta de cosas que piensas pero como dice Naval, ese trabajo lo puedes hacer contigo mismo si te sientas tú solo el tiempo que haga falta hasta que lo sepas todo de ti. Que no creo que, no sé si en la vida da tiempo a eso, pero de hecho él dice muchas veces que le preguntan mucho a él por la meditación, porque dice que es de lo que más le ayuda en la vida. Y claro, entonces si alguien multimillonario de Silicon Valley dice que la meditación es lo que más le ha ayudado, todo el mundo a meditar, ¿no? Pero él dice que para empezar a meditar, primero tienes que sentarte 60 días durante 60 minutos tú solo con tu cabeza. Y eso hay que echarle narices, ¿eh? Yo lo he intentado, yo medito y lo he intentado varias veces y te digo que al día séptimo octavo me estoy subiendo ya por las paredes, ¿eh? En plan de, porque tu cabeza empieza como tienes que hacer algo, estás perdiendo el tiempo, no sé qué, ta, 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 ta. Y ese es el trabajo que hay que hacer, ese es el desierto por lo que hay que pasar, ¿no? Sentarte solo 60 minutos, 60 días seguidos, o sea, eso hay que Es echarle que parece narices, una ¿eh? es que parece una tontería, ¿eh? Claro, Pero es increíble. Pero ya no solo eso, sino también por otro lado, piensa lo triste que es. O sea, que no sí, sí. seamos capaces de estar 60 minutos de 24 horas que tiene un día sentados con nosotros mismos, ya está. O sea, sin hacer otra cosa que estar sentados. No, no, Que no y significa que tengas que estar delante de una pared. O sea, sentado en la playa, ¿sabes? Mirando el mar, da igual. Pero tú solo sin escuchar música, sin ver el móvil, sin leer, sin nada. Y es un ejercicio que yo le recomiendo a la audiencia que es súper complicado. es muy difícil, porque, y sobre todo por eso, porque hoy en día, ahora, métete 60 minutos en Instagram o en Twitter y no No, te es enteras. fácil. Claro, claro, porque tienes un montón de estímulos y tal, que no digo que yo no lo haga, o sea, que yo reconozco que lo sé, la teoría la sé y me sigue pasando. Es verdad que lo estoy intentando corregir poco a poco, pero cuando la gente dice, no, es que claro, tú te sientas 60 minutos tú solo y parece que estás perdiendo el tiempo con todo lo que hay que hacer hoy en día, con todo lo que hay que ver y todo el contenido que hay y lo que hay que aprender. No, no, o sea, eh, no sé si tú, creo que en el podcast con Víctor Rado, creo que, no, tú eres del 80 y algo, ¿no? También creo que, 83, sí. exactamente. Yo soy del 87, entonces somos una generación un poco que ha vivido las dos cosas, ¿no? La era previa a los teléfonos móviles que yo intento recordar y digo, ¿y qué hacía yo con tanto tiempo? ¿No? Yo creo que leer y jugar y este tipo de cosas, pero ahora mismo tú tienes un tiempo muerto en el aeropuerto o en cualquier sitio y lo primero que haces es coger el móvil y mirar cosas porque no puedes, si te sientas a no hacer nada parece que estás loco. Sí, totalmente, así es. Entonces, Y es un problema. sí, A sí, ver, es un problema en el que yo estoy, ¿eh? O sí, sí, sea, 100%, ¿vale? O sea, lo tengo clarísimo. Bueno, hay dos conceptos a mí del estoicismo, hay muchos, pero dos en concreto que a mí me enamoraron y me gustaría hablar de ellos. ujú, El primero es amor fati. vale. ¿Qué es el amor fati? Y para que bueno, la audiencia que no esté, digamos, relacionada con este concepto, pues pueda entenderlo.
Pues amor fati es un concepto que significa amor al destino, ¿no? Amar lo que te pase, por así decirlo. Es muy mal interpretado esto porque dices, vale, como, ¿qué pasa? ¿Me tengo que alegrar de todo lo que me pase? Es como, vale, me he roto una pierna, qué bien que me he roto una pierna. No, no es eso. Amor fati es cuando te pasa algo que no puedes cambiar, por ejemplo eso, te rompes una pierna, pues te ha pasado, em, tienes que amar eso que te ha pasado en el sentido de saber sacarle el partido que puedas sacarle. Por ejemplo, si abres un negocio o lo que sea y te va mal y cierras, pues tú dices, vale, he cerrado, no puedo cambiarlo, pero ¿qué puedo hacer? Extraer aprendizajes de esto. Puedo decir, vale, pues ya sé que esto no ha funcionado, pues en el próximo no lo hago. Ya sé que esto ha funcionado, pues en el próximo voy a intentar ir más por aquí. Mm, esto me ha pasado. Es un poco el cambiar la pregunta esta de por qué a mí, sino qué puedo sacar yo de esto, qué puedo aprender de esto, porque siempre se puede aprender de algo. Evidentemente que no es agradable cerrar un negocio, no es agradable romperte una pierna, no es agradable, mm, pero siempre puedes sacar algo si cambias el foco. En ese sentido, yo, por ejemplo, hace 2 semanas me crují la espalda, las lumbares haciendo CrossFit. No fue por el CrossFit simplemente, ya venía avisándome el cuerpo desde hace unas semanas, pero yo no lo escuché. Entonces, me pasó esto. Y estaba en la cama y dije, joder, Pepe, mira, te sabes un montón de frases de estoicismo y un montón de cosas, a ver si ahora sabes aplicarlo. Y dije, vale, estoy aquí con las lumbares hechas polvo, no me puedo ni girar en la cama. ¿Qué puedo aprender de esto? Y dije, pues probablemente que la próxima vez primero escuches al cuerpo, luego fortalezcas mucho mejor la espalda. A lo mejor no deberías meterte esas trallas que te estás metiendo y simplemente ir más despacio, hacer otro tipo de ejercicio. Mm, Eso también te invita, por ejemplo, a valorar mucho más lo que tienes, ¿no? A valorar que puedas sentir las piernas, que puedas mover las piernas. Mm, Eso es amor fati. Amor fati es amar lo que te pase en el sentido de saber sacar el jugo, los aprendizajes de todo lo que te ocurre. No es amar lo que te ocurre en el sentido de qué bien, Sí, sí, qué guay. me han dicho que tengo cáncer, qué bien. No, que eso es como mucha gente lo interpreta, no. Me han dicho que No, tengo cáncer, joder, qué putada, pero bueno, ya que lo tengo, ya que estoy así, voy a intentar. Claro que esto es muy heavy también hacerlo, no es fácil sacar esa conclusión. Y digo cáncer porque pongo casos extremos. Puede ser, yo qué sé, que te rompas un dedo. Yo siempre pongo casos extremos porque que también ocurren, ¿eh? sí, sí, sí. Pero, pero es saber extraer, sacarle el jugo a lo que te ocurre para hacer algo con ello, para intentar ser por lo menos más fuerte. Yo el amor fati, obviamente lo entiendo como tú, pero yo me lo planteo, que no sé si será correcto al 100%, pero como al final yo me lo planteo a mí, es que cuando me ocurre, sobre todo nos lo tomamos con las cosas negativas, ¿no? El amor fati sería tanto negativo como positivo, pero yo creo que nos lo tomamos siempre con lo negativo, ¿no? Yo me lo tomo como cuando me ocurre pues un incidente que yo no tengo contemplado o que yo no esperaba que saliera así. Ujú. Siempre, bueno, no siempre, pero siempre que puedo o que lo intento, el, digo, ya está, es así, es así. O sea, no le voy a dar más vueltas, no voy a pensar si es bueno, si es malo. Es una putada, pero es así. Es un hecho Ujú. inamovible en este momento y ya está. Y me lo tomo así, o sea, como decir, las cosas ocurren y da igual que sean buenas o malas, ocurren. Y cuando han ocurrido y lo único que tenemos es que seguir para adelante. Y yo me lo tomo así, tío, y la verdad que me ayuda, ¿eh? Porque aunque es una mierda, tú has dicho, oye, me parto una pierna, joder, pues una putada, pues claro que una putada, pero ya está, es que no vas a poder, Sí, o sí, sea, sí. tu vida no va a mejorar porque digas menuda mierda, menuda mierda, menuda mierda. O sea, tu vida va a ser la misma, vas a seguir con la pierna rota. Exactamente. Exactamente. Lo decía mucho Séneca, ¿no? Que la tristeza, la queja y todo esto es un síntoma de pereza. Y tú dices, ¿por qué? Joder, pues porque es muy fácil quejarse, es súper cómodo. O sea, que yo lo hago, ¿eh? Que yo digo, joder, qué No, mierda yo, esto. claro. No, pero eso te ayuda, te soluciona algo. O sea, la verdad es que no. O sea, si quejarme mucho, evidentemente a veces quejarte soluciona, pues si llamas a servicio de atención al cliente de no sé qué, pues quejarte sí. Pero quejarte porque te has roto la pierna no va a hacer que el hueso se cure antes. O sea, eso es imposible. Absolutamente, Entonces, lo absolutamente. que quería decirte Y es que, que aquí no hay cosas ni correctas ni incorrectas. O sea, lo estás haciendo perfectamente tal y como me has dicho. De hecho,
Fíjate, en el podcast de Jaime Rodríguez Santiago le pregunto sobre el estoicismo y me dice que él interpreta el estoicismo como es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Sí, estoy de acuerdo. Es así. Luego hay otro concepto, el que también me encanta. Está amor fati por un lado y Ujú. luego está el momento mori. El momento mori también es algo que conectó conmigo de una manera radical porque estoy absolutamente de acuerdo. ¿Qué es el momento mori, Pepe? Sí, es memento mori. Ah, memento. Sí, es memento de recordar, del latín de Ah, vale, sí, vale. Pues memento. yo le Memoria. digo en mi ignorancia absoluta momento. No, no, bueno, es completamente normal, ¿eh? De hecho, mucha gente me lo ha dicho también, que y me ha hecho momento morir, y digo, no, no es memento mori, pero bueno, pero no es porque lo diga yo, es que es en latín. Sí, sí, Eh, no, claro. el memento mori es un recordatorio de la muerte, como su propio nombre indica en latín, ¿no? Es el recordarnos que vamos a morir, pero porque muchas veces se nos olvida. De Mm. hecho, el propio Séneca, una vez más lo cito, porque es al que más leo, porque para mí es el que más perlas de sabiduría tiene, dice que El problema que tenemos es que creemos que tenemos tiempo, ¿no? eso es, eso es. El problema Mm, que queremos es que tenemos tiempo y luego lo perdemos como si nada. Y, cierto. y es así, o sea, lo que pasa es que creo que en Occidente, sobre todo, si no me equivoco, tenemos un concepto malo de la muerte, en el sentido de, evidentemente, la muerte Que no no es se algo, habla de ella. claro, es como que te vas a morir, ¿para qué quieres pensar sobre la muerte? Pues evidentemente no me gusta recrearme en que me voy a morir, pero algún día me voy a morir. Entonces, tenerlo presente, Esa como es la dicen, única verdad que tenemos, ¿verdad? la única, la única. O sea, tú puedes montar un negocio y te va bien o mal. Puedes hacer ejercicio, te vas a poner fuerte o no, pero que te vas a Que te morir, vas a seguro. morir. Exactamente. Entonces, es eso, ¿no? El recordatorio de la muerte, pero con un fin de crear un sentimiento de urgencia ante la vida. No sé si has visto una charla TED de Tim Urban, del blog Wait But Why, que habla de la Sí, sí, la he visto. procrastinación. El principio, la gráfica esa es impresionante, ¿eh? Efectivamente. Y luego también dice que una de las cosas por las que tendemos a procrastinar el ser humano es porque no ponemos fecha de entrega a Mm. las cosas de la vida. Por ejemplo, si tú tienes que entregar un doctorado, tienes una fecha de entrega, entonces tú te organizas tu tiempo para entregar algo en esa fecha. Pero el problema viene cuando tú no tienes una fecha de entrega. Cuando dices, vale, voy a montar una empresa. Y, vale, pero ¿y qué? ¿Y cuándo? O sea, si no te Ah, pones una fecha de entrega para las cosas importantes, las vas a ir dejando siempre porque nunca te van a parecer lo suficientemente importantes o urgentes hasta que a lo mejor te dicen que te vas a morir dentro de 3 meses. correcto. Entonces, la muerte sí que crea un deadline, ¿no? Crea una fecha de entrega. En ese sentido, pensar sobre la muerte en el sentido de memento mori de los estoicos sirve para eso, ¿no? Sirve para dos cosas. Una es para ponerte los pies en la tierra y recordarte que vas a morir como cualquiera, en el sentido de que no te creas superior a los demás. Y esto ahora explico por qué lo comento. Y dos, para crear un sentimiento de urgencia, una fecha de entrega de las cosas importantes de la vida o que son importantes para ti, ¿no? Y decía lo primero porque este concepto de memento mori eh, se lo hacían a los emperadores romanos o a los cónsules o generales que venían victoriosos en una batalla. Cuando venían de una batalla que habían ganado, les hacían un triunfo al entrar en Roma y un triunfo consistía en una celebración, en todo el pueblo salía a la calle a dar la bienvenida a los que habían ganado la batalla, etcétera. Entonces, al lado del general o del César o de quien fuera que hubiera ganado la batalla, había un sirviente diciéndole al oído todo el rato, memento mori, memento mori, memento mori, como has ganado, pero recuerda que eres mortal, que esto no te sitúa en los dioses, ¿no? Entonces, eh, por un lado tiene ese doble objetivo, ¿no? Ponerte los pies en la tierra y crearte un sentimiento de urgencia. Pues creo que, vamos, lo has explicado súper bien, así que muchas gracias. No, que va, no, no, o sea, al final vas refinando un poco la explicación, ¿no? Sí, totalmente. Y justo es eso, Oye, ¿no? El- el crear ese sentimiento de urgencia, quería añadir nada más. ¿cuál sería? A ver, sé que esta pregunta es difícil y que la respuesta obvia, vamos, creo, sería, no me puedo quedar con uno, pero ¿cuál sería tu maestro estoico favorito y por qué? Pues depende mucho del momento, ¿no? Yo creo que depende del que leas, pero me gustan mucho los tres, en el sentido de Marco Aurelio, perdón, Séneca y Epicteto. Me gusta Marco Aurelio porque
al final es era la persona más poderosa del mundo, ¿no? El emperador de Roma. Es como si hoy en día... El rico, ¿no? El estoico rico. Ese era Séneca. Bueno, Ah, Séneca. Marco Aurelio sería rico también, o sea, era el emperador de Roma. Claro, Evidentemente, claro. otra cosa es que él Sería decidiera... más poderoso que rico, quizá, ¿no? Sí, sí, otra cosa es que él decidiera llevar un gobierno y una vida austera. De hecho, Mm. cuentan que él vendió sus propios bienes del imperio antes que subir los impuestos después de la peste antonina, ¿no? O sea, que en el sentido de que él siempre ha demostrado de que era una persona austera, pero me gusta de él eso y me gusta de él que, siendo la persona más poderosa del mundo, cada noche se retirase privadamente a escribir sus meditaciones para ser mejor persona, para ser mejor líder. Entonces pienso, joder, qué líder que haga eso consigo mismo. O sea, imagínate hoy en día, no sé, el presidente de Estados Unidos, por no dar ningún nombre, que hiciera Sí. eso, ¿no? Que dijera, todas las noches me retiro para ver cómo puedo ser mejor. Eso me parece Sí, bueno, increíble el presidente de de cualquier... Estados Unidos el 17 de noviembre o el presidente de Estados Unidos de hace 6 meses, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? Sí, sí. Imagínate que... Bueno, pero siendo justos, cualquier presidente del gobierno o incluso cualquier persona, porque yo no me acuesto y cojo mi libreta y digo, ¿cómo puedo ser mejor mañana? Claro, claro, o sea, eso es otro ejercicio que se puede hacer. Evidentemente yo todas las noches no lo hago, pero sí que intento reflexionar todos los días Mm. sobre qué he hecho bien y qué puedo hacer mejor. En ese sentido, Marco Aurelio me gusta mucho por ser quien era, ¿no? Luego también me gusta Séneca, porque Séneca habla de muchos más aspectos de la vida, ¿no? Habla de viajes, habla de libros, habla de pobreza, habla de deseos, de aversiones. Y Séneca, ese era el estoico rico porque decían que era una de las personas más ricas del mundo. ¿Por qué? Porque era escritor, era inversor, era consejero de Nerón, participaba en el Senado, escribía poesía, tenía propiedades. O sea, es como si hoy en día coges a un tío y es, no sé, rico en Bitcoin, tiene muchísimas propiedades, a su vez asesora al presidente del gobierno, a su vez es escritor, es poeta. O sea, es que es increíble todo lo que ha ese tío. Entonces, me gusta mucho el hecho de pensar que alguien puede ser tan multidisciplinar y a la vez eh, pensar en el estoicismo como piensa y como lo transmite. Entonces, Séneca también me gusta mucho por eso y de hecho creo que es el favorito. Pero luego Epicteto es verdad que es muy, muy, muy fácil de leer porque te baja a la tierra mucho los ejercicios estoicos de una forma muy práctica. Séneca y Marco Aurelio no tanto, pero Epicteto sí que te dice, cuando te pase esto, haz esto. Cuando te veas en una situación como tal, haz esto. Cuando vayas a un banquete, no des lecciones de cómo comer, sino come tú con propiedad. Cuando te pasen cosas, recuerda que no son las cosas que te pasan, sino cómo reaccionas tú a lo que te pasa. Entonces, Epicteto sí que aterriza mucho los conceptos y te da, por así decirlo, ejemplos prácticos y Recetas, no sé. reales, recetas, exacto. Porque, de hecho, no sé si estoy equivocado, ¿eh? Pero Epícteto era realmente el que luego creó su escuela. Ujú. Séneca y Marco Aurelio no crearon ninguna escuela, ¿no? No, Fue solo Epícteto el que creó su escuela y quizá por eso su divulgación va más centrada en lo terrenal, ¿no? En acercarlo a la gente. exactamente. De hecho, Epicteto fue el que más influyó luego en Marco Aurelio. En las meditaciones habla mucho de cómo le ha influido la filosofía de Epicteto y no olvidemos que Epicteto era un esclavo. O sea, es un esclavo al Mm. que manumiten y, y él funda su escuela de filosofía. Y de hecho, los escritos que tenemos hoy de Epicteto no son de Epicteto, porque él no dejó nada escrito. Son de su alumno Arriano, que tomaba apuntes. Menos mal que tenía un empollón ahí que tomaba apuntes y no se lo Menos llevaba mal. todo. Pero no son libros de Epicteto, son apuntes de Arriano de todo lo que él iba. De hecho, me parece que lo dice varias veces, que dice que estos son apuntes que él ha cogido, que no son las palabras exactas, pero que él ha intentado representar lo mejor posible las ideas de Epicteto. Pero sí, sí, o sea, es el que más, es el que enseñó, por así decirlo, la filosofía estoica y de hecho uno de los motivos por los que desapareció fue porque después de Marco Aurelio no hubo nadie tan sonado, tan importante que siguiera divulgando el estoicismo. Una persona que nos esté escuchando, que esté escuchando el podcast ya, y diga, joder, pues esto del estoicismo está conectando conmigo, ¿qué libro le recomendarías para empezar? Para empezar, probablemente tengo varios en mente. Me gusta mucho el de Cómo ser un estoico de Massimo Pigliucci y me gusta mucho el programa Invicto de Marcos Vázquez. ¿Por qué? Porque
si tú ahora mismo no has leído nunca nada de esto y te vas directamente a las meditaciones o te vas a leer a Séneca o a Epicteto, pues sí, vas a ver frases muy chulas y concluyentes, pero no vas a saber hilar todos los conceptos. O sea, todo esto que hablamos de amor fati, de memento Mm, mori, todo esto, los estoicos no te dicen, mira, esto es memento mori, tienes que recordar la muerte, sino que ellos te van diciendo frases y tú tienes que ir sacando conclusiones y haciendo tus propios esquemas. Mientras que en estos libros modernos, como el de Massimo Pigliucci, el de William B. Irvine, que se llama El arte de la buena vida, y, y el de Marcos Vázquez, lo que hacen es que te traen todos estos conceptos, te los aterrizan, te ponen frases de cada uno de ellos y una vez ya tienes hecha en tu cabeza la idea de memento mori, amor fati, dicotomía del control, autoprivación voluntaria, incomodidad, etcétera, 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 entonces ya cuando leas los clásicos, ya sí que vas a saber interpretar cada uno de ellos. Entonces, que me he ido un poco por las ramas. No, no, pero creo que ha estado perfecta esa explicación. Empezaría por libros modernos, eso. Invicto de Marcos Vázquez, Cómo ser un estoico de Massimo Pigliucci y El arte de la buena vida de William B. Irvine. Y luego ya me iría a los clásicos. Ya me da igual cualquiera de los tres. Las meditaciones de Marco Aurelio, por supuesto. El manual de vida o Enquiridión de Picteto y las cartas morales de Séneca. Perfecto, pues vamos con la última pregunta ya del podcast Ujú. de hoy y bueno, no podía ser de otra manera, ¿no? Que una frase, ¿no? ¿Cuál es la frase con la que te quedas, ¿no? O como dice Tim Ferriss en su podcast, ¿no? Que me encanta la frase, ¿no? Que dice, si pudieras poner una única frase en un cartel de la autovía para que la lea todo el mundo, ¿cuál sería? Uf. eh, a ver. Pues bueno, pues esta no sé si voy a decirla tal como es, pero voy a intentar transmitir la idea. Y es una que me repito a mí mismo muchas veces y que creo que puede ser útil para la gente. Y es algo así, es una frase de Marco Aurelio que dice algo así como, no te inquietes por el futuro, pues saldrás a su encuentro de ser preciso con las mismas armas con las que enfrentas el presente. Y esto quiere decir, en el plano Mm. actual del siglo XXI, que no, cuando piensas en el futuro, te agobias muchísimo porque no sabes si te van a venir retos demasiado grandes o no sabes si vas a estar preparado. Y Marco Grandes Aurelio, dificultades, ¿no? claro, Marco Aurelio te dice, no te asustes por eso porque cuando llegue el momento tú vas a estar igual de preparado que estás ahora para enfrentar el presente. Y este Mm. presente alguna vez fue un futuro que tú creías que a lo mejor no ibas a poder afrontar y sí lo estás haciendo. Pues me encanta. Tú sabes que yo me repito una muy parecida que no es estoica, pero para lo mismo, que es un proverbio japonés y Qué dice, bueno. vincúlate con la acción y desvincúlate del resultado. Y yo como me la tomo, la explicación como yo me la tomo, no es ponte a trabajar y da igual lo que ocurra. Me lo tomo a, si yo hago las cosas bien hoy, mañana tiene que ser el resultado correcto. O sea, es que es inevitable. O sea, dentro de un orden, ¿no? Habrá cosas que salgan mal porque no dependen de ti, pero si tú solo haces, te esfuerzas en hacer las cosas de la mejor manera posible hoy, de una manera casi inevitable, mañana te va a ir bien, porque es el resultado de lo que estás haciendo hoy. Mm. Sí, es así. Es así. O sea, si lo haces, Mm. pues en ese sentido, hilo con otra frase estoica. Bueno, no es una frase, es una idea que dice que tú solo puedes controlar tu intención y tus acciones cuando estás haciendo algo, me refiero. Tú solo puedes Sí. controlar eso. No puedes controlar el resultado de esas acciones. O sea, Cicerón lo explicaba con la metáfora del arquero, ¿no? Que dice que tú puedes entrenar el arco todo lo que tú quieras, estirar la cuerda, apuntar, pero una vez sale la flecha, no depende de ti que en el centro. ¿Por qué? Porque puede pasar un pájaro por medio, puede pasar una ráfaga de aire y desviarla, puede caérsela, si es un objetivo se puede mover. Entonces depende de ti todo, pero una vez sale la flecha ya no depende de ti. Entonces creo que hila justo con lo que tú acabas de decir. Fíjate que creo que esta frase la dijiste en el podcast con Jaime, creo, o la he leído yo en algún sitio No lo sé, y me flipó, y puede me ser. flipó. Ahora mismo cuando lo has dicho me he acordado y digo, esto es verdad". O sea, estas sensaciones, ¿no? Que te da cuando lees el estoicismo que dices, joder, sí, es que esto es verdad, ¿no? Sí, sí. Es verdad, es verdad. Pues, Pepe, hasta aquí la entrevista. ¿Hay algo que no hayamos dicho que te gustaría decir? Pues creo que no, la verdad. Es una pregunta que yo también hago cuando termino mi entrevista y
mis entrevistas en el podcast y yo creo que no, o sea, yo creo que ha quedado más o menos unas pinceladas básicas que con eso que hemos hablado ya la gente que te escuche ya tiene para trabajar toda la vida en esto, ¿no? El estar solo, dicotomía de Sí. control, amor fati, memento mori, son cosas que nunca vas a dominar completamente. Entonces, en ese sentido me quedo tranquilo de que hemos trabajado lo más importante. Importante. De todos modos, la gente que quiera conectar contigo, porque que le haya gustado el podcast y quiera seguir profundizando, ¿dónde pueden encontrarte? Pues elestoico.com es mi página web y ahí ya tengo los enlaces a todos sitios, al podcast, al canal de YouTube, a todas mis redes sociales que son @elestoicoesp en singular, elestoicoesp y a partir, si entras en mi página web elestoico.com ya tienes los enlaces a todos sitios, ya puedes encontrar en cualquier sitio, así que sí, en la página web. Genial, pues oye, Pepe, ha sido un placer compartir esta hora contigo, 55 minutos de podcast. Me lo he pasado en grande, la verdad que es un tema que creo, siempre que hablo sobre estoicismo, siempre creo, digo, esto con una buena comida, un buen vino daría para horas y horas y horas, Sí, sí, sí. hablando sobre esto, y qué interesante. Así que muchísimas gracias por venir al podcast y, bueno, y contarlo tan bien como lo has contado. No, gracias a ti, de verdad, otra vez por invitarme y creo que he entendido un poco más lo que es el estado de flow este, ¿no? Porque no me puedo creer que llevamos ya casi una hora aquí hablando, que parece que llevamos 5 minutos. Y nada, pues si quieres queda pendiente esa comida con un vino para hablar de este tema tranquilamente. Estás súper invitado a Málaga cuando quieras y cuenta con ello. Además, vamos, me encantará. Muy bien, pues te avisaré seguro. Pues muchas gracias, Pepe. Un A ti, abrazo. Ricardo. Un abrazo.